Hola a todos, hoy nos vamos de viaje, un viaje de más de 2000 años por la historia de Barcelona. Vamos a ver cómo pasó de ser un pequeño puesto avanzado romano a la metrópolis global que soy. Porque si algo define a Barcelona es eso, su capacidad para reinventarse una y otra vez, construyendo siempre su futuro sobre las capas de su pasado. Y ojo, que cuando digo capas no es una forma de hablar, es que es literal. La Barcelona por la que paseamos hoy está construida tal cual encima de los cimientos de la antigua Barcino romana. Cada plaza, cada callejuela del centro es como un libro en el que se han escrito historias una encima de otra durante siglos. Venga, pues vamos a empezar a leer ese libro. Y claro, todo viaje al pasado de Barcelona tiene que empezar en un sitio, en Roma. Vamos a ver cómo nació la ciudad y qué pasó en esos primeros siglos que ya os adelanto fueron de todo menos tranquilos. A ver, situémonos, más o menos en el año 10 a.C. El emperador Augusto decide fundar aquí una colonia para sus legionarios ya retirados y le pone un nombre, bueno, un nombre de esos que te quedas sin aire. Colonia Iulia Augusta Faventia Paterna Barceno. Para los amigos, Barceno. Y claro, el sitio no lo eligen al azar. La plantan en el Mons Taber, una colinita que hoy está en pleno barrio gótico, pero que entonces era el lugar perfecto para controlar las rutas por tierra y sobre todo el acceso al mar. Pura estrategia. Y lo increíble es que no hay que imaginárselo, es que sigue ahí. Hoy mismo, cualquiera puede ir paseando por el gótico y de repente toparse con las 4 columnas gigantes del templo de Augusto, metidas en el patio de un edificio en la calle Paradís, o encontrarse con las tumbas de la necrópolis romana en plena plaza de la Villa de Madrid. Y la muralla, la muralla todavía se ve en un montón de sitios. La historia no está en un museo, está ahí mismo, a pie de calle. Claro, cae el Imperio Romano y empieza el caos. Barcelona pasa a ser un premio que todos quieren. Primero, en el siglo V llegan los visigodos y la hacen capital de su reino, aunque por poco tiempo. Luego, en el VIII, es el turno de los musulmanes. La conquistan y durante 80 años se llama Barchilunan. Y después, en el 801, ¡zas!, llegan los francos. El mismísimo hijo de Carlomagno la toma y la convierte en la frontera sur de su imperio, la famosa Marca Hispánica. O sea, un ir y venir de gente constante, hasta que aparece un personaje clave, Wifredo el Velloso, que consigue algo fundamental, que el título de conde de Barcelona deje de ser un nombramiento y se convierta en algo hereditario. Pero bueno, aunque el título fuera hereditario, todavía se le debía lealtad a los reyes francos, y el momento de romper con eso llega de la peor manera imaginable. Estamos en el año 985. El líder de Al-Ándalus, Almanzor, lanza un ataque brutal, una racia tremenda. Entra en la ciudad y la arrasa. La saquea, la quema, la deja hecha cenizas. Fue, como se pueden imaginar, un trauma terrible para la gente que vivía allí. Y aquí viene el momento clave de toda esta historia. El conde de la época, Borrell II, pide ayuda a sus jefes, los reyes francos, para levantar la ciudad de nuevo. ¿Y qué pasa? Que no le hacen ni caso. La ayuda nunca llega. Así que, sintiéndose totalmente abandonado, en el año 988 toma una decisión que lo cambia todo. Se niega a jurar lealtad al nuevo rey de Francia. Y ese gesto, es en la práctica el nacimiento de un poder independiente. A partir de aquí, el condado de Barcelona empieza a caminar solo. Y ese caminar en solitario le sentó muy, pero que muy bien. Esa independencia fue el primer paso hacia una nueva era de poder. El condado estaba a punto de convertirse en el motor de un auténtico imperio en el Mediterráneo. Nos metemos de lleno en la edad de oro del gótico en Barcelona. Pero, ¿cómo se produce esa gran expansión? Pues curiosamente no es con una guerra, sino con una boda. En el año 1137, el conde de Barcelona, Ramón Berenguer IV, se casa con Petronila, que era la heredera del reino de Aragón. Y esto es súper importante, no fue una conquista ni una anexión, fue una unión dinástica, o sea, cada uno mantuvo sus leyes, sus costumbres, sus instituciones, pero pasaron a tener el mismo rey. Así nace la corona de Aragón, y en esa nueva estructura, Barcelona se convierte en la pieza clave, el motor económico y el gran puerto hacia el Mediterráneo. Y todo ese poder, todo ese dineral que se movía, se ve perfectamente en las piedras. El gótico de Barcelona es potente, es sobrio. Por un lado se levanta la gran catedral, el símbolo del poder del rey y de la iglesia. Pero es que muy cerca, en el barrio de la Ribera, los comerciantes y la gente del mar, con su propio dinero, levantan su propia iglesia, Santa María del Mar, la que llaman la Catedral del Pueblo. Y al mismo tiempo se construyen las atrazanas reales, unos astilleros gigantes para fabricar los barcos de guerra, y la Liocha de Mar, que era como la bolsa de la época. Edificios que gritan poder, comercio y orgullo. Es que el dominio de Barcelona no era solo de barcos y de dinero, era también un dominio de las ideas, de las leyes. En esta época, aquí en la ciudad, se escribe el Libre del Consolat de Mar.
¿Y qué era esto? Pues básicamente el primer código de leyes marítimas a nivel internacional. Sus normas se usaron para regular el comercio en todo el Mediterráneo durante siglos. La frase final lo resume perfectamente. Barcelona no solo jugaba el partido, es que ponía las reglas del juego. Pero claro, la historia nunca es una línea recta hacia arriba, y la de Barcelona está llena de momentos de esplendor, sí, pero también de cicatrices muy profundas. Ahora vamos a pararnos en dos de esos momentos, dos traumas que marcaron la ciudad para siempre y que a la vez demostraron su increíble capacidad para resistir y volver a levantarse. El primero de esos grandes golpes es el de 1714. En plena Guerra de Sucesión Española, Barcelona aguanta un asedio que dura 14 meses. 14 meses de bombardeos y lucha. Al final, el 11 de septiembre, la ciudad cae. Y las consecuencias son demoledoras. El nuevo rey, Felipe V, elimina de un plumazo todas las leyes de instituciones catalanas. Y no solo eso. Como castigo, y para tener bien vigilada la ciudad, ordena construir una fortaleza militar gigantesca, la Ciudadela. Y para hacerle sitio, manda tirar abajo todo un trozo del barrio de la Ribera, una herida en el corazón de la ciudad. Y el segundo trauma nos lleva ya al siglo XX. Durante la Guerra Civil, Barcelona sufre en sus carnes el horror de la guerra moderna. De hecho, tiene el triste honor de convertirse en una especie de laboratorio. Fue la primera gran ciudad de la historia en ser bombardeada desde el aire de forma sistemática, continua y apuntando directamente a la población civil. El objetivo no era militar, era sembrar el pánico, el terror. Y como pasó con los romanos, estas heridas también se pueden ver y tocar hoy. Si vais a la plaza de San Felipe Neri, en el Gótico, veréis la fachada de la iglesia, está literalmente cosida a balazos, llena de agujeros de la metralla de una bomba. Y bajo tierra todavía existe una red de más de 1.300 refugios antiaéreos que la propia gente construyó para sobrevivir. Son cicatrices que te hablan de la fragilidad, sí, pero también de una fuerza y una resiliencia increíbles. Pero como decíamos, después de la herida, Barcelona siempre se reinventa. Y a mediados del siglo XIX, con la revolución industrial a todo gas, la ciudad está a punto de vivir su cambio más bestia. La Barcelona medieval, la del Gótico, literalmente no cabe dentro de sus murallas, se está ahogando. Así que toma una decisión drástica: tirar abajo las murallas para poder, por fin, respirar. Y es aquí donde aparece la figura de un genio, Ildefons Cerda. En 1859, este ingeniero presenta un plan que es mucho más que un plano, el example, el ensanche. No es solo una cuadrícula perfecta, ¿qué va? Es un plan pensado para la gente. Piensa en la salud, con patios interiores para que corra el aire, piensa en el tráfico, con calles anchísimas, y piensa en la convivencia, con esas esquinas cortadas, los chaflanes que hacen que cada cruce sea una pequeña placita. De verdad, es una de las ideas de urbanismo más brillantes de la historia, sin exagerar. Y claro, sobre este lienzo en blanco que era el Eixample, la nueva clase alta, la burguesía de las fábricas, se pone a construir sus casas. Y se desata una auténtica competición a ver quién tenía el palacete más increíble y más llamativo. De esa rivalidad nace el modernismo. Y el mejor sitio para verlo es la llamada Manzana de la Discordia, en pleno Paseo de Gracia. Allí, puerta con puerta, tienes 3 casas espectaculares, cada una de un arquitecto estrella: Gaudí, Puig i Cadafalch y Domènech i Montaner. Una batalla de genios. Y aunque todos serán buenísimos, hay un nombre que se convierte en el símbolo de la ciudad para siempre: Antoni Gaudí. Lo de Gaudí es otro nivel. Sus edificios parecen sacados de un sueño, inspirados en la naturaleza, desafían la lógica. Desde la locura inacabada que es la Sagrada Familia, a la fantasía de la Casa Batlló, que parece hecha de huesos y máscaras, o la fachada de la Pedrera, que es como una ola de piedra. Y por supuesto, el Parc Güell. Gaudí sencillamente le dio a Barcelona una cara nueva y única en el mundo. Damos un salto grande y nos plantamos ya casi al final del siglo XX. Después de los largos y grises años de la dictadura, Barcelona necesita aire fresco, necesita una nueva sacudida, una reinvención que la ponga de nuevo en el mapa mundial. Y la excusa perfecta, el motor de ese cambio, lo va a encontrar en el deporte. Y ese motor fueron, por supuesto, los Juegos Olímpicos del 92. Pero los Juegos fueron mucho más que deporte. Fueron la excusa para la transformación urbana más bestial desde la época de Cerdá. Y el cambio más importante, el que lo cambió todo, fue que Barcelona por fin se abrió al mar. Se tiraron las viejas fábricas que la separaban de la costa, se crearon playas y barrios nuevos como la Villa Olímpica. Y ya entrados en el siglo XXI, esa mirada al futuro sigue, por ejemplo, con el distrito 22 Arroba, que ha convertido el antiguo barrio industrial del Poblenou en un centro de tecnología e innovación. Y así llegamos a la Barcelona que conocemos hoy, una ciudad que ha conseguido algo muy difícil: ser un escaparate de la historia y a la vez una punta de lanza en diseño, tecnología e innovación. Un lugar donde las ruinas romanas están a 5 minutos de los edificios más modernos, un imán para gente de todo el mundo.
Y esa es, al final, la gran lección de su historia. Desde la pequeña Barcino hasta hoy, si algo ha demostrado Barcelona, es una capacidad increíble para caerse y volverse a levantar, para transformarse y adaptarse a los nuevos tiempos. Por eso la pregunta no es si se reinventará otra vez, porque lo hará. La pregunta es ¿cómo? De colonia romana a metrópoli global, ¿cuál será el próximo capítulo para esta ciudad que parece estar siempre reinventándose?